Dios les bendiga, paz de Cristo. Bienvenidos todos mis hermanos y amigos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu canal, Soldado de Jesucristo, predicando el Evangelio sin levadura a todas las naciones, a todo el mundo. Gloria a Dios. Este es el cuarto video de una sesión de enseñanzas escatológicas acerca de la palabra de Dios y los últimos acontecimientos que nos narra la palabra de Dios. Bueno, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Si esta enseñanza te ha gustado, compártela con tus amigos y hermanos en el nombre de Jesucristo y suscríbete a este canal. Soy tu amigo y hermano Edwin Cardona. Saludos y bendiciones a todos los hermanos que ven este video, esta enseñanza. Saludos y bendiciones al grupo de WhatsApp Evangelio sin Levadura, a todos los hermanos que han colaborado con la proyección de esta enseñanza. Gracias a mi hermano Wilmar por la edición del video, gloria a Dios, y que todo sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Este trabajo que hacemos lo hacemos pensando en servirle al Señor sin ánimo de lucro, pensando en compartir el mensaje de la palabra de Dios como está escrito en su bendita y gloriosa palabra, que es más dulce que la miel. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, siguiendo con la línea de enseñanza que estamos hablando acerca del arrebatamiento, la segunda venida, la gran tribulación, seguimos aquí con una comparación entre la segunda venida y el arrebatamiento. Vamos a ver algunos textos donde comparativamente podemos ver este mismo acontecimiento. Por ejemplo, el primer punto para analizar es que Jesús desciende del cielo entre la segunda venida y el arrebatamiento. Jesús desciende del cielo. Usted encuentra eso en Mateo 24:30 y 1 Tesalonicenses 4:16. 2. Será visible. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son visibles. Encontramos esto en Mateo 24:30, Marcos 13:26. 3. Será en la venida del Señor. 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 15, donde dice que nosotros los que habremos quedado no precederemos a los que durmieron, ¿cierto? Porque nosotros que quedaremos hasta la venida del Señor, dice el apóstol Pablo. 4. Esa es la final trompeta. Encontramos esto en 1 Corintios 15:52 y en Mateo 24:31, ¿sí? Que viene con gran voz de trompeta. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. En Mateo el capítulo 24, versículo 31 dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y en 1 Corintios 15:52 dice que este acontecimiento, la transformación de nuestros cuerpos, el arrebatamiento y la resurrección de los muertos en Cristo es a la final trompeta. Gloria al nombre del Señor Jesús. 5. Seremos reunidos. Usted encuentra esto en Mateo 24:31, donde dice que enviará a sus ángeles para reunir a sus escogidos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, ¿sí? Enviará a sus ángeles. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y allí se reunirán los escogidos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, que este es el arrebatamiento. Y en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 17. 6. Serán las nubes. 1 Tesalonicenses 4:17, Mateo 13:27, dice que el Señor vendrá en las nubes. Gloria a Dios. Los darvistas, para poder confundir a sus lectores, usan textos sin contexto, como por ejemplo Apocalipsis 3:10, lo descontextualizan para hablar de su famoso rato secreto, confunden trompetas con copas y confunden gran tribulación con ira de Dios. Entonces, esto es una estrategia, la estrategia de la confusión. Como no se lo pueden explicar bien, entonces lo confunden y ya cuando usted está confundido, lo dejan así y le revuelven un sancocho
y lo que usted está comiendo verdaderamente no es doctrina bíblica, sino doctrina de hombres, doctrina adulterada. Apocalipsis el capítulo 3, versículo 10, un texto muy usado para decir de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, en realidad es un texto descontextualizado, porque lo que se dice allí es una promesa para la iglesia primitiva del primer siglo, la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Y también hay un contexto, allí en el versículo 11 le dice, retén lo que tienes, he aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Entonces, no es posible que le diga que los va a sacar de la gran tribulación y después les dice que viene pronto, ¿sí? Entonces, eso sería algo completamente ilógico. Es un texto descontextualizado. Normalmente para usted hablar de una doctrina, usted tiene que contextualizar, saber de qué es lo que se está hablando. Muchos dicen que no, que es que la iglesia de hoy día representa a Filadelfia, pero eso es completamente falso. La iglesia que representa hoy día, a la iglesia de hoy día, las denominaciones religiosas de hoy día, verdaderamente es la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia fundamentada solamente en el dinero. Gente que solamente piensa en el dinero, en cobrar dinero, en sacarle el dinero a los creyentes, en estafar a los creyentes. Esa es la iglesia de hoy día. Las religiones de hoy día representan esa la iglesia de la Odisea, no a la iglesia de Filadelfia. Y si fuéramos a tomar promesas para las iglesias, tendríamos que tomar también las promesas para Éfeso y también para Tiatira, Pérgamo, donde dicen que van a sufrir tribulación, donde muchos van a ser echados en la cárcel, donde muchos van a sufrir tribulación. Y también tenemos que tener en cuenta que todo esto se dijo también en el tiempo del siglo I, donde algunos apóstoles estaban vivos, donde el apóstol Juan estaba vivo y algunos discípulos de los apóstoles también estaban vivos, ¿sí? Entonces, si usted analiza esto, mire que ellos fueron perseguidos, ellos fueron asesinados y bueno, ha habido persecución a la iglesia. Y muchos dicen, no, es que nosotros no vamos a pasar por gran tribulación porque Dios nos ama mucho. Dios nos ama mucho, pero la iglesia pasa por tribulaciones y ha pasado por grandes tribulaciones con el Imperio Romano, el oscurantismo medieval, las cruzadas. Muchos dicen que eso no fue tiempo de gran tribulación, pero verdaderamente sí fue tiempo de gran tribulación, porque miles de millones de cristianos murieron, ¿sí? Y muchos dicen, no, es que nosotros no vamos a morir. Lo que pasa es que nos han enseñado de una mala manera, estamos mal enseñados, creemos que por ser cristianos todo es playa, brisa y mar, que por ser cristianos tenemos que ser famosos, que por ser cristianos tenemos que tener mucho dinero, que por ser cristianos tenemos que tener casas buenas, vestir bonito, tener fincas, casas, carros, motos, yates, aviones. Tenemos que ser ultra mega millonarios. Un pastor hoy dice, no, es que yo soy pastor y por ser pastor entonces tengo que vivir como un rey. Entonces han mal enseñado a los cristianos, han mal enseñado a los creyentes que creen que ser cristiano es playa, brisa y mar, ¿sí? Que ser cristiano es adquirir la fama. Pero no, eso no es ser cristiano. Jesucristo dijo, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Así que algo está pasando con el cristianismo de hoy día, porque el cristianismo de hoy día verdaderamente está acoplado al mundo. Usted ve que hoy los líderes religiosos le dicen a usted, no, usted tiene que acoplarse al mundo. Por ejemplo, en este tiempo cuando se expandió el tema de la pandemia, que cerraron los templos y toda esa cuestión, ninguno de los líderes religiosos, bueno, hablo por el sector donde yo habito, ¿sí? Es un pueblo, no sé si algunos lo han escuchado, Puerto de Río, Antioquia. Aquí los líderes religiosos de las denominaciones cerraron sus templos y se fueron de vacaciones. Playa, brisa y mar. Ni visitaban a los creyentes, que no, que porque el virus los iba a matar. Iba uno al templo y tocaban y eso era como ese miedo de tocarlo a uno. Ay, no me toque, ay, el virus, ay, qué miedo. Y no salían a predicar. Bueno, yo por la gracia de Dios, que la gloria sea para Dios, sí salí a predicar el evangelio y tengo varios videos grabados en público predicando en medio del tiempo de supuesta pandemia, por la gracia de Dios.
Entonces decían, ay, no, es que el gobierno dijo. Ay, es que el gobierno nos prohibió. Ay, es que el gobierno dijo que no podíamos hacer culto. Ay, es que el gobierno, el gobierno, el gobierno. Y están amoldados es al mundo y no a Dios. Porque Dios los mandó a predicar el evangelio, pero en el tiempo de la pandemia cerraron los templos y se fueron de vacaciones y no visitaban a los ancianos, no visitaban a los hermanos. Eso lo viví yo aquí. De pronto usted haya vivido otra situación distinta, yo lo viví aquí. ¿Sí? Me tocaba a mí con otros hermanos ir a reunir la gente para ir a hacer devocionales a las casas. Porque estos estafadores no salían de sus casas por miedo al virus, por miedo a contagiarse, por miedo a morirse, por miedo de que le cobraran una multa. Ay, es que el gobierno dijo, ay, es que el gobierno dijo. Sí, esos son los líderes religiosos que tenemos hoy día. No quieren sufrir por el evangelio, quieren es vivir como reyes, quieren es vivir como dictadores. Sí. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Esto demuestra que estamos en los últimos tiempos. Estos sí son los postreros tiempos. Por eso usted tiene que darse cuenta que la iglesia que representa la iglesia hoy día es la Odisea, una iglesia tibia, tibia donde sacaron al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Los darbistas, escuche. Bueno, ya hablamos de Apocalipsis 3:10, como lo descontextualizan para hablar de su famoso rato secreto, y confunden trompetas con copas y confunden gran tribulación con ira de Dios, ¿sí? Entonces hay una confusión que algunos hermanitos dicen, ay, es que la iglesia no va a pasar por ahí la ira de Dios. Claro, es que la iglesia no va a pasar por la ira de Dios. Si usted estudia bien la palabra de Dios en el derramamiento de las copas de la ira, la iglesia no está. Pero si usted mira las trompetas, la gran tribulación, usted se da cuenta que la iglesia sí está en la gran tribulación. Lo que pasa es que hay una desinformación desde que Nelson Darby enloqueció la escatología. Muchos han ido detrás de John Nelson Darby enseñando lo que este señor enseñaba, que eran puras falsas doctrinas, y por eso se inventan todos estos montón de argumentos tan nefastos. Los darbistas confunden la gran tribulación con la ira de Dios. Entonces le dicen a usted, no, mire, es que Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No, mire que ahí dice que no vamos a pasar por la gran tribulación. ¿Quién dice que ahí está diciendo eso? Ahí no está diciendo que no vamos a pasar por la gran tribulación. Ahí dice que no vamos a sufrir la ira de Dios, que seremos salvos de la ira, que eso es otra cosa. Es que la ira no es la gran tribulación. La gran tribulación es un juicio parcial sobre la tierra, pero las copas de la ira son juicios totales derramados completamente sobre la tierra, que no va a estar la iglesia allí. Ya vamos a demostrar eso. Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vuelven a decir, mire, ay, no vea, ahí dice que no vamos a pasar la gran tribulación. No, ahí no dice eso. Ahí dice es que Dios no nos ha puesto para ira, y es que es verdad, la iglesia no está para la ira de Dios. Lo que pasa es que han confundido la ira con la gran tribulación. Ese es el gran problema de hoy día de los escatólogos, que no saben ni qué es lo que están predicando. Como no estudian la palabra de Dios y solamente están buscando las enseñanzas de Darby, entonces ellos lo que buscan es ser populares. Claro, usted quiere ser popular, predique la doctrina del rato secreto, ahí sí se vuelve usted popular. Claro, pero Dios no nos mandó a buscar popularidad, Dios nos mandó a predicar el evangelio. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Sabemos que Dios nos libra de la ira venidera, pero estos textos no hablan de la gran tribulación, es que es otra cosa distinta. Ninguno de los contextos de estos textos habla de la gran tribulación, ninguno. La iglesia no pasa por las copas de la ira. Generalmente vemos a los darbistas confundiendo el tema de la ira de Dios diciendo que la iglesia no pasará por la gran tribulación, pero aplican textos que hablan de la ira de Dios y no de la gran tribulación. Sabemos que la iglesia no sufrirá la ira de Dios, pero sí pasará por la gran tribulación, que es otro acontecimiento escatológico. Bíblicamente, la ira de Dios es derramada después de la segunda venida de Cristo, que es el mismo acontecimiento escatológico del arrebatamiento. Inmediatamente después de esta tribulación vendrán las copas de la ira.
Bueno, aquí les presento un diagrama como el que les presenté anteriormente sobre la iglesia, demostrando aquí que lo que se ha enseñado es que la iglesia no pasa la ira de Dios, ¿sí? O sea, no, cuando la ira de Dios es derramada sobre la tierra, la iglesia no está allí. Ya la iglesia está con Cristo, ha sido arrebatada. Entonces, tenemos la gran tribulación, la iglesia, ese círculo verde es la gran tribulación. La iglesia está dentro de la gran tribulación. La iglesia es arrebatada a las nubes. Cuando termina la gran tribulación y suena la final trompeta, viene Jesucristo, arrebata a la iglesia, la lleva en las nubes y ahí es donde se derrama la ira de Dios. Eso lo podemos ver contextualizado en el Apocalipsis 11, Apocalipsis 6 y vamos a ver más textos acerca de eso. Y mientras Dios derrama las copas de la ira en el mundo, la iglesia está en el cielo celebrando las bodas del Cordero, que es un acontecimiento escatológico. Hay muchos temas aquí que se abordan acerca de las bodas del Cordero. Unos dicen que es algo literal, otros dicen que es algo simbólico, ¿verdad? Que sería otro tema para abordar independientemente, que con la ayuda de Dios más adelante vamos a tocar este tema. Aquí estamos viendo por encima para ver cronológicamente estos acontecimientos escatológicos y ver cómo el señor Darby, esa belleza, enloqueció y confundió la escatología. Y hoy día el que hable acerca de esto desde el rato pretribulacional, el rato secreto, está predicando a John Nelson Darby, a nadie más. Bueno, vamos a mostrar textos que demuestran que la iglesia pasa por la gran tribulación. Yo creo que esto es lo que hemos estado esperando muchos. Apocalipsis 7, el capítulo 9. Si usted lee a partir del capítulo 7, versículo 9, versículo 10, versículo 11, el 12, el 13, el 14 y el 15, es un todo contextual para analizarlo, para que usted analice qué es lo que está pasando allí. Después de esto, mire, o sea, en el versículo 1 empieza a hablar acerca de los 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, que ese va a ser un remanente sellado por promesa de Dios, ¿sí? Va a ser un remanente que va a estar ahí, unos escogidos que Dios escogió en su plena voluntad, en su soberanía. Él quiso que así fuera, lo prometió y así es. Y van a estar esos 144,000 allí, un remanente de los judíos, según dice allí. Ahora, después de esto, escuche, después de que Juan ve este remanente de 144,000, miré, y he aquí una gran multitud, escuche lo que Juan dice, la cual nadie podía contar. Entonces, vemos el remanente y vemos esta gran multitud que está en el cielo adorando al Cordero. Está en el trono adorando al Cordero, ¿sí? De todas naciones, escuche, de todas naciones, esta es la iglesia. Algunos han dicho, no, esos son gentiles que se salvan, pero que no son la iglesia. Gentiles que se salvan, pero no son la iglesia. Pero es que están delante del trono. Están delante del trono. Y supuestamente estos gentiles, ¿cuándo van a resucitar? Estos tendrían que resucitar en otra resurrección. Pero los que están en ese tiempo arriba adorando son los que fueron resucitados en el arrebatamiento, ¿sí? Los que murieron en Cristo. Y están con Cristo en las nubes, en el cielo. Y aquí en este capítulo 7 nos demuestra eso la palabra de Dios. Mire lo que dice. Tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta es la iglesia, hermano. Muchos dicen, no, eso no es la iglesia, y se encierran que no, que esos son gentiles. No, esa es la iglesia. Sí ve cómo estas erróneas doctrinas de Darby llevan a los hombres a tener que inventar un montón de excusas para negar lo que la palabra de Dios dice. No, si dejamos que la Biblia se interprete ya solita, usted se da cuenta que esas personas es la iglesia, porque es una multitud incontable.
Y si la iglesia estuviera en otro lugar, tendría que haber otra multitud también incontable. Entonces, ¿cuántas multitudes incontables serían? Serían tres multitudes con la multitud del remanente, que son 144.000, y tendrían que haber otras dos multitudes incontables, porque aquí tenemos una multitud incontable de todas las naciones. Pero si supuestamente ya la iglesia fue arrebatada, el mundo prácticamente tendría que estar vacío y no multitudes, y más multitudes que van a ser salvos en el tiempo de la gran tribulación, porque estos salieron de la gran tribulación. Entonces nadie se va a hacer marcar de la bestia, nadie va a adorar a la bestia. O sea, es que eso son cosas como tan incoherentes. Usted se pone a analizar esto y dice, no, es que eso es muy incoherente. ¿Quiénes son esos que están allí? La única solución que le da a usted la palabra de Dios, que esos que están ahí es la iglesia de Dios, es la iglesia del Señor, y que pasaron por la gran tribulación. Eso es lo que está diciendo allí el anciano. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Escuche. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Oiga, estas personas tienen el pleno conocimiento del Cordero, ¿sí? Saben quién es Dios y saben quién es el Cordero, y están allí, tienen ese pleno conocimiento y cantan y dicen que la salvación le pertenece a Dios y al Cordero. Eso es lo que está diciendo allí. A nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Escuche. Versículo 12, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Escuche. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Si usted le hace un análisis gramatical a esta parte, aquí se usa, por ejemplo, esta expresión en Apocalipsis 7:14. Aquí la vamos a ver. Apocalipsis 7:14. Hay una partecita que dice en griego, estos huti isin hi erhomeni. Estos son los que han venido o han salido. Ectis Tlipseos, tis megalis, ectis, han salido de la gran tribulación. Si usted analiza esto desde un contexto gramatical, usted se da cuenta que la preposición ec es una preposición que indica salida de dentro hacia afuera. O sea, que usted estaba adentro y salió. Muchos han dicho que cuando dice estos son los que han salido de la gran tribulación, lo han interpretado. Escuche usted el horror, por Dios. Es que esto es un horror y esto es lamentable. Esto es lamentable escuchar esta clase de argumentos. Que cuando dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, que está diciendo que estos fueron los que no entraron a la gran tribulación. Argumentos nefastos. Nefastos, por no decirlos de otra manera. Son argumentos paupérrimos. Qué tristeza de argumentos y eruditos. Por eso la palabra de Dios dice que Dios enloqueció la sabiduría de los sabios y le dio la sabiduría a los humildes, a los pequeños. Porque hoy día estos reverendos eruditos se crecieron tanto que desecharon la sabiduría de Dios. Pero si usted es una persona humilde, la palabra de Dios me dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Usted no necesita ser teólogo, ni escatólogo, ni reverendo, ni tener 1000 títulos de teología para usted interpretar eso. Usted lo entiende por el Espíritu Santo. Y el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y la palabra de Dios se interpreta ella misma le está dando a usted la interpretación. Estos son los que han salido de dentro de la gran tribulación. O sea, estaban dentro de la gran tribulación. Allí
también, si usted analiza bien, allí nos habla también de lo que fue, de lo que pasó, de cómo es que están allá, ¿sí? De cómo es que están allá. ¿Cómo están allá? Porque Jesucristo vino después de la gran tribulación y ellos salieron de la gran tribulación porque fueron arrebatados después de la gran tribulación. Los muertos en Cristo resucitaron primero y los que estaban vivos fueron transformados y ahora están allí. Nos muestra ese texto, ese contexto nos muestra que están con Cristo allá cantándole, adorándole y diciéndole: Señor, la salvación te pertenece a ti que estás sentado en el trono. Gloria a Dios. ¿Sí lo ve? Ahí está claritico. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. La palabra de Dios es muy hermosa. Gloria a Dios. Aleluya. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sí? Está la iglesia. Gloria a Dios. Bueno, Apocalipsis 20, versículo 4 dice: y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Note que aquí dice que estas personas vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hermano, bíblicamente, la iglesia es la que reina con Cristo. Bíblicamente, los que reciben facultad de juzgar es la iglesia. Bíblicamente, los que van a ser decapitados en la gran tribulación por no dejarse poner la marca es la iglesia. Son los creyentes en Cristo Jesús. Todo aquel que se niegue a ponerse la marca, que se niegue a adorar al anticristo, que se niegue a adorar la imagen, es porque es un creyente en Cristo Jesús. Porque los únicos que se van a dejar poner la marca, adorar la bestia, adorar la imagen, son aquellos que rechazaron a Jesucristo. Y eso nos dice allí. Mire, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, se hicieron matar. Se hicieron matar. Algunos dicen: no, eso no es la iglesia. Claro, es que no les conviene que sea la iglesia. Pero la palabra de Dios se está interpretando ella sola. ¿Quiénes son entonces? Que se sentaron a juzgar con Cristo, a reinar con Cristo. ¿Quiénes son? Están reinando con Cristo, es la iglesia. Es la iglesia. Así lo quieran negar. Los que tienen facultad para juzgar, es la iglesia. Los que se sientan con Cristo, es la iglesia. Los que reinan con Cristo, es la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Apocalipsis 12:17. Escuche lo que dice Apocalipsis 12:17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mire, esto pasa en la gran tribulación. Pero ¿cómo si me dicen que la gran tribulación no están los creyentes, no está la iglesia? Pero ¿por qué me dice aquí que dentro de la gran tribulación están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? ¿Ah? No, es que la iglesia no está en la gran tribulación. Entonces, ¿quiénes son estos que guardan los mandamientos de Dios? Guardan los mandamientos de Dios, tiempo presente. Están guardando los mandamientos de Dios, tiempo presente. Son personas que están guardando, están fieles a Dios. Fieles a Dios. Eso es lo que están diciendo allí. Son fieles de Dios, fieles a Dios los que están allí. Fue a hacer guerra contra esos fieles, los que aman a Dios, los que guardan los mandamientos de Dios, los que son fieles a Dios. Si esa no es la iglesia, entonces ¿quiénes son? La Biblia es maravillosa. La palabra de Dios es algo hermoso, hermano. Pero cuando la dejamos interpretar, ella sola, que ella misma se interprete. Pero si ya le ponemos nosotros el pero, no, que es que esos son otros extraterrestres que vinieron de otro lado y están ahí. No, esa es la iglesia. Esa es la iglesia. El diablo va a perseguir a la iglesia.
al pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? El único pueblo de Dios, los que aceptaron el nombre de Jesucristo, los que fueron hechos hijos de Dios, la familia de Dios. Gálatas 3:28, Colosenses 3:10-11, Efesios 2:14-15. Allí usted puede encontrar que el pueblo de Dios es un solo pueblo, que los que guardan los mandamientos de Dios es un solo pueblo y es la iglesia, los que fuimos hechos hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Marcos 13:20 dice: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. O sea, por causa de los escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? La iglesia. Muchos aquí dicen, ay, no es que los escogidos es el pueblo de Israel. No, un momentico. Un momentico, eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Pacto, donde dice la palabra de Dios que el mismo Dios derribó esa pared intermedia de separación que había y de los dos pueblos hizo un solo pueblo. ¿Sí? Así que los escogidos, por eso la palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿sí? Porque son pocos los que aceptan el mensaje de Jesucristo, porque el que acepta el mensaje de Jesucristo hace parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, de la familia de Dios, siendo hecho hijo de Dios. A los le dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Es hermosa. Es hermosa la palabra de Dios, mi hermano. Bueno, esta sesión de videos estamos tratando de... Sabemos que a veces el tiempo se pasa muy rápido y tratando de no hacer esta enseñanza muy largas, estamos tratando de proyectar enseñanzas de media hora para uno no cansarse tanto viendo o escuchando la enseñanza. Entonces, mis hermanos, vamos a este tema, vamos a cortarlo por aquí en el momento y los esperamos en nuestra próxima emisión, en nuestro próximo video acerca de la escatología bíblica para seguir esta enseñanza de escatología. Te pido, hermano, encarecidamente en el nombre de Jesucristo, que compartas esta enseñanza, te suscribas al canal, que compartas esta enseñanza con los hermanos, con los amigos, y esperamos que sea de grande bendición. También que nos ayudes en oración para seguir adelante con este proyecto, compartiendo la palabra de Dios. Soy su amigo y hermano, soldado de Jesucristo, Edwin Cardona, predicando el evangelio sin levadura a todas las naciones. Bendiciones, paz de Cristo.